con el ministerio de la palabra del Señor. Y en esta noche quisiera hablar de algunas cosas que Dios tiene registro. Vamos a leer primeramente en el libro de Salmos. Salmos capítulo 56. Salmo 56, versículo 8. Dice, mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Vamos a otra porción también en el Nuevo Testamento, esta vez en el libro de Malaquías, capítulo 3, desde el versículo 13. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen iniquidad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ahora vayamos al Nuevo Testamento en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 5, versículo 7 dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Capítulo 8, versículo 2. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Por último, en el capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino,
limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra con lo que hemos leído en esta noche. Hermanos, muchas veces nosotros en nuestra vida creemos que hay cosas que vivimos como creyentes, que se viven pero en esta noche estamos leyendo algunas cosas que están en el registro de Dios, dándonos a entender que absolutamente nada puede suceder para que eso sea olvidado. Y lo primero que hemos leído acerca del asunto es el registro de Dios relacionado con el sufrimiento de los creyentes. Aquel gran rey David está expresando: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Usted se detiene a pensar, a leer por un momento los salmos que escribió David y usted se dará cuenta cuánto sufrimiento llevó aquel hombre. Muchos decimos, yo quisiera ser como aquel gran hombre en la antigüedad, como José, como Moisés, como Josué, como David. Pero muchas veces no nos damos cuenta las cosas que aquellos hombres padecieron para llegar a tener un buen renombre en la antigüedad. Y aquí el rey David, aquel hombre, está diciendo: mis huidas tú has contado. Cada desacierto, cada derrota, cada huida imprevista estaba siendo vista por el Dios del cielo. Mis huidas tú has contado. ¿Cuántas veces, hermanos, pensamos que no podemos contra los problemas que se nos han presentado? Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda del hombre. Llega el momento en que queremos huir, en que nos sentimos quizás derrotados cuando estamos sufriendo como creyentes. Pero él le da su mirada y está seguro que el Dios del cielo está contando cada derrota, cada desacierto. Pon mis lágrimas en tu redoma. En un lugar especial, allá en la presencia de Dios, están registradas las lágrimas de los creyentes. Isaías menciona acerca del Señor, del sufrimiento de su pueblo en toda angustia de ellos. Él fue angustiado. Venimos estudiando los días martes que cuando un creyente pasa por una prueba, por una tribulación, allí está presente con él, acompañando a aquel creyente, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La vida del creyente, apreciado hermano, está ligada al sufrimiento. Uno recuerda la experiencia del apóstol Pablo allí en Hechos de los Apóstoles, cuando fue apedreado en Listra. Uno se sorprende cómo aquel hombre se levantó y lo que él expresó fue: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. De manera que David está expresando: mis lágrimas están en un lugar importante ya en el cielo, en la presencia de Dios. ¿No están ellas en tu libro? Los motivos del sufrimiento de cada creyente. Un creyente puede ser menospreciado. Un creyente puede ser acusado falsamente. Un creyente puede
sufrir quizás cárcel por causa del evangelio. Un creyente puede sufrir a causa de familiares no convertidos. ¿Cuántos motivos pudiera tener un creyente para sufrir delante de la presencia de Dios? Y él está diciendo, ¿no están ellas en tu libro? Hermanos, nosotros tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras aflicciones, de nuestro sufrimiento. El poeta podía decir, él sufrió nuestro dolor, compasión nos tendrá, oportuno socorro, sacerdote, fiel será. ¿Usted se recuerda la ocasión cuando el Señor Jesucristo visitó la casa del luto de María y Marta? Él se presentó allí al ver a María llorando y al ver a los judíos llorando a causa de la partida de Lázaro. Dice que se conmovió. De sus ojos salieron lágrimas expresas textualmente. La Biblia, Jesús lloró. Y cuando va camino al sepulcro, dice la Biblia otra vez, profundamente conmovido. Él pregunta, ¿dónde la pusiste? Mi hermano, su sufrimiento y mi sufrimiento, Dios lo está llevando allá en el cielo en un registro. Y llegará el momento en que Él recompensará el sufrimiento de los creyentes aquí en la tierra. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más y excelente peso de gloria. Lo que tú sufres, mi hermano, lo que yo pudiera sufrir por el nombre de Cristo, no quedará en el olvido. Dice el Nuevo Testamento que aún los cabellos de nuestras cabezas están contados. De manera que aquí David tiene la plena confianza de que el sufrimiento a causa del nombre de Dios no quedará en el olvido. Uno recuerda también la porción de Salmos, los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá trayendo las gavillas. Muchas veces en la vida del creyente, muchas veces habrán lágrimas en la obra del Señor. Pero Dios tiene un registro del sufrimiento. Pero también hemos leído allí en el libro de Malaquía, ahora un registro relacionado con la fidelidad del creyente. Y estamos leyendo en esta oportunidad no de hechos, sino de algunas palabras que fueron proferidas. Pero Dios está diciendo, vuestras palabras han sido violentas. Hubieron personas que se detuvieron a pensar, ¿de qué sirve que estemos afligidos? Que guardemos la ley de Dios, ¿de qué sirve? Ellos se estaban comparando con el mundo afuera y veían quizás una falsa prosperidad, una falsa alegría. Y estaban preguntándose, ¿tendrá algún resultado que estemos afligidos siendo hijos de Dios y que estemos guardando lo que dice la Biblia? Uno recuerda la experiencia de aquel hombre salmista, Asaf. Él dice, tuve envidia de los arrogantes y de la prosperidad del impío. Él decía cómo prosperan, pero luego él dice que cuando entró en el santuario, en la casa de Dios, él entendió. Tuvo que decir, tan torpe era yo que no entendí, era como una bestia delante de ti. Él entendió cuál era el fin de aquellos que estaban sin Dios. El salmista expresa, líbrame de la porción de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida.
¿Será que algún creyente en esta hora está pensando de ver? Nosotros quizás pudiéramos presentarnos delante de los hermanos y quizás engañar o quizás presentarnos como hombres santos y quizás religiosos. Pero Dios está yendo mucho más allá. Un pensamiento, una palabra, y queda en el registro de Dios. Los que piensan en su nombre. Me hace pensar en que cada vez que se acerca la tentación al creyente, cuando nadie nos ve, cuando se acerca aquello que nos atrae, ¿cómo actuamos o qué pensamos delante de Dios? Y él expresa al final de este párrafo que en aquel día vamos a darnos cuenta que había diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Una palabra, un pensamiento en el registro de Dios. ¿Cuántos malos pensamientos y cuántas malas palabras han subido de la presencia de Dios que han sido violentas? El martes expresamos de que quizás muchas veces nos preguntamos, ¿y por qué me pasa esto a mí si soy creyente? Hermanos, Dios está atento y mirando a aquel que ha puesto la mano en el arado y mira hacia adelante. Aquel que ha tomado la cruz y le sigue. Aquel que está dispuesto a llegar hasta el final con él. Tu manera de actuar no en la asamblea, sino en el mundo. Dios la está viendo. Pero no solamente Dios lleva un registro del sufrimiento, no solamente lleva un registro de la fidelidad, sino que Dios también tiene un registro de la devoción. Leíamos allí en el libro de Apocalipsis la primera referencia en el capítulo 5, cuando aquel cordero como recién inmolado recibe el poder, la honra, la gloria. Y en ese evento tan importante, tan magnífico, tan grandioso, en ese evento eterno, se menciona que hay una copa llena con las oraciones de los santos. ¿Se da cuenta que nuestras oraciones tienen un carácter eterno? ¿Cuántas veces nosotros no queremos orar porque estamos desanimados o perdemos la fuerza? ¿Cuántas veces en la mañana no queremos orar o en la noche no queremos orar? Y quizás a veces nos preguntamos, ¿será que mi oración está llegando al cielo? Hermano, la oración de hoy será el incienso del mañana. Tu oración no queda en la nada cuando sale del alma, cuando sale para interceder por el amado pueblo del Señor. Capítulo 5 y capítulo 8, él está diciendo allí las oraciones de los santos. Sube como un olor grato delante de la presencia de Dios. No hace distinción si era una oración con pocas palabras o con muchas palabras. No hace una distinción si la hizo un hermano o una hermana. Si la oración fue oportuna o inoportuna, está dando a entender de que Dios valora tu oración y valora mi oración. Tanto así que la oración quedará reflejada en la eternidad.
Me pregunto en esta noche entonces, ¿tendrá algún peso de importancia la oración? Allí cuando Dios, nuestro Señor, esté siendo ensalzado, allí estará la adoración, las oraciones de los santos. ¿Cuántas de mis oraciones, cuántas de mis oraciones podrán estar presentes en aquel día? Entonces tendremos cuidado de la manera y de la forma en que oramos. Por supuesto que sí. Con toda razón, los discípulos pudieron pedir, Señor, enséñanos a orar. Pero no solamente la oración está siendo guardada, atesorada, registrada en los cielos, sino que hemos leído allí en el capítulo 19, en aquel evento final, cuando nuestro Señor se une a su amada esposa, allí en las bodas del Cordero. Cuánta alegría, cuánta celebración. Ya el reino del pecado quedó atrás. El peso y todo aquello que nos agobiaba quedó atrás. Pero ahora vemos que aquello que resalta en la esposa es un vestido de lino fino, puro y resplandeciente. Y él hace la acotación, el lino fino son las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Mi hermano, pudiéramos enumerar a qué podemos llamar una acción justa de un santo. ¿No es verdad que son muchísimas las cosas que podemos hacer como justos? Dice el libro de Hebreos que Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que hemos mostrado a su nombre. Cuando él comienza a hablar aquí en el libro de Apocalipsis a las iglesias, él expresa una y otra vez, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras y lo que has sufrido, yo conozco tus obras y tu tribulación, yo conozco tus obras y dónde moras. Mi hermano, cada obra que usted haga, por muy pequeña que sea, si es una obra de justo, allí se verá reflejada en la eternidad. Como creyentes, ¿cuánto estamos aportando a esa vestidura gloriosa de la iglesia? Ayudar al caído, orar por el necesitado, predicar el evangelio, ayudar a los que están desconsolados, dar pan al hambriento. ¿Cuántas cosas podemos hacer como justos? Entonces Dios está mostrando que nuestra devoción también está siendo registrada. Y no solamente es que está siendo registrada, sino que va a ser mostrada en la eternidad. De manera que el Señor nos ayude y que las cosas que quizás nosotros vemos que son pequeñas, para Dios son de gran estima. Dios, en aquel día, Él sacará a la luz lo oculto, lo que no se veía. Y allí se mostrará cuánta devoción o cuántas obras hicimos por Él. Ojalá que en esta noche entonces nos pudiéramos animar a hacer estas pequeñas cosas y tener en cuenta de que Dios lleva un registro de ellas. Que el Señor bendiga su palabra.